Bienvenidos al programa de educación cristiana, presentado por los miembros de Iglesia Centroamericana, Fuente de Vida, del municipio de San Pedro Zacatepeques, San Marcos. En esta oportunidad presentamos al licenciado Esvin Argueta, disertando el tema, la instrucción bajo la perspectiva bíblica. Este tema tiene por fundamento el libro de Corintios, en su capítulo 13 y sus versículos 11, 12 y 13 que versan así. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias a Dios por este espacio de tiempo en el cual quiero compartir un tema para mí es muy especial, delicado y también formativo. La instrucción bajo la perspectiva bíblica. Yo quiero hablar sobre lo que es la instrucción. ¿Qué es lo que abarca la instrucción? La instrucción en sí abarca muchas facetas de la vida. Entonces, hermanos, hablar de la instrucción, fíjese que hay muchas veces mala instrucción. Cuando hablamos de que empecemos por lo negativo, la mala instrucción puede darse a través de ejemplos que no son los correctos. Entonces se da una dirección no exacta a la forma en que se debe de instruir. Por eso yo quiero compartir este tema bajo la perspectiva bíblica. ¿Por qué estoy tomando el tema bajo la perspectiva bíblica? Hermanos, porque la Biblia, como el conjunto de libros que son inspirados por Dios, nos dan la perspectiva clara de lo que es la forma de conducirnos en la vida. Por ser esa palabra inspirada, por ser la misma voz de Dios, tenemos a través de la Biblia la orientación más exacta. Y digo más exacta porque quien conoce bien a sus criaturas es el Creador, y quien revela el secreto de la vida del hombre y de la mujer es el mismo Creador. Y el medio que utiliza es ese conjunto de libros que se llama Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. Entonces, en ella encontramos, para mí, la mejor instrucción. Aunque hay libros muy instructivos en la educación, sin embargo, no hay libro que pueda sobrepasar sobre la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, porque Dios sí conoce perfectamente, a fondo, lo que necesita el ser humano. Leyendo un artículo muy especial que escribió, valga esta redundancia, el escritor David Casares Araigoid es el apellido. Este artículo dice de la siguiente manera: este libro fue escrito en el 2001, firmado por el presidente Alfonso Portillo en ese tiempo, y él habla sobre la nueva sociedad, sobre la importancia de los educadores, de los líderes, y copia literalmente lo que dice esta página del libro, la página 147. El libro es Libro de Líderes Educadores. Quiero leer algunos pasos que él pretende en ese libro sobre una nueva sociedad. Dice: la nueva sociedad que todos deseamos. Y quiero compartir este artículo, hermanos, porque tiene que ver con la formación, con la educación. Dice: primero, una sociedad más justa, productiva y solidaria.
Eso es lo que se esperaba en el 2001 acerca del ambiente social. Imagínense, ya transcurrieron 15 años de que expresa este escritor el deseo de tener una nueva sociedad en Guatemala. Sigue diciendo el número 2, con una economía más equitativa y orientada al crecimiento compartido. Es decir, que él espera entonces que esa sociedad, que para aquel entonces eran niños de 6, 7 años, hoy están oscilando entre los 20 a 25 años. El tercer aspecto que él toma en cuenta es una sociedad comprometida con la paz. Eso es lo que este escritor David expresa en su libro que se llama Líderes Educadores. Número 4, basada en el respeto a los derechos humanos fundamentales. Él soñaba en el 2001 que hubiera una sociedad que pudiera respetar a los demás. Número 5, el fruto de la armonía en las relaciones interpersonales, familiares, sociales y institucionales. Eso es lo que él sueña en ese libro. Ese libro muy bonito, es recomendado, que se llama Educadores, así se denomina, Líderes Educadores. El número 6 dice responsable del medio ambiente, es decir, de la ecología y todo el ambiente que nos rodea. Número 7, que esa sociedad creadora de condiciones sociales que garanticen la supervivencia y la evolución humana. Cuando habla de la evolución, hermanos y hermanas, no estamos hablando de esa teoría materialista de la evolución, sino está hablando de un proceso de cambios. Viendo esto, yo dije, la gente se preocupa por la instrucción de los seres humanos. Han transcurrido 15 años y fíjense que dentro de esos 15 años casi la situación, el ambiente en que se vive es un ambiente desequilibrado, y solamente se puede encontrar una buena orientación con padres y madres responsables, con padres y madres que entiendan cuál es lo mejor para sus hijos. Y no podemos nosotros en sí, tanto los que formamos la vida espiritual de los pueblos, como somos los misioneros, los predicadores, no podemos hacer cambios si las personas no permiten los cambios. Y solamente se van a permitir los cambios en una sociedad cuando las personas tengan un verdadero encuentro de aquel que produce los cambios. Yo he tratado últimamente con personas que necesitan cambios, que necesitan vivir una vida tranquila, y mi punto de vista es: yo no puedo hacer más por ustedes sino conocer sus necesidades y luego recetarle los cambios. Haciendo un estudio tal vez sobre el ambiente social, podemos hablar de la sociedad, sociológico. Vemos en el ambiente de la sociedad que requiere, hermanos, una buena instrucción. Pero ¿dónde va a empezar la instrucción? Tengo por lo menos 4 aspectos importantes para que nosotros en esta ocasión veamos, no solamente escuchemos la expresión de aquel escritor, muy buen escritor guatemalteco, pero veamos cómo debemos nosotros actuar como adultos para comprender a los niños. Número 1, oiga bien, los adultos tenemos que dejar de actuar como niños, pero comprendiendo a los niños para ir formándolos en esa transición de formación de la niñez a una etapa más madura.
Los niños nunca van a quedarse estancados en una etapa de tiempo. A los niños hay que comprenderlos en su temprana edad. Muchas veces nosotros los adultos queremos ver a los niños actuando como nosotros y nos hemos olvidado de que nosotros en nuestra niñez también tuvimos nuestros aciertos como también nuestros desaciertos. La mentalidad de los niños es muy distinta a la nuestra. La mentalidad de los niños es como una esponja, es absorbente. Que el trato que nosotros le demos a los niños, eso se estará marcando para que ellos tengan una acción repetitiva en el futuro. Entonces dejemos de ser niños. No actuemos con caprichos como los niños muchas veces lo hacen. Cuando a mí me dicen, fíjese que corrija a mi niño es muy caprichudo, yo entiendo que esa persona ha sido caprichuda. Y lo que está mostrando hoy es el reflejo de su vida en el niño. Fíjense ustedes, entonces, hermanos, este es uno de los consejos que nosotros debemos de tener para entender de una manera especial a los niños. Fíjense que nosotros tenemos muy de memoria un pasaje que se encuentra en Proverbios 22:6. Eso casi por lo regular, mis hermanos amados, las iglesias lo saben a perfección. Y si yo les preguntara qué dice Proverbios 22:6, ustedes me lo dicen así, con todos los puntos y coma, punto. ¿Qué dice 22:6? Ahí está, instruye al niño en su camino. Pero ¿qué sigue diciendo? Fíjese que no dice para. El texto, vea usted, no dice para cuando fuere viejo. ¿Qué sigue diciendo? Aún. Esa palabra aún difiere del para. El para es un propósito y el aún es un proceso. Fíjense ustedes que ese proceso es un proceso instructivo, que tanto lo debe tener el que instruye como el que recibe. Mire qué interesante. Fíjense que yo no había hecho ese análisis, pero como trabajamos en el análisis, ¿verdad? Entonces esperamos nosotros de ese texto ser formadores. La formación empieza con el ejemplo. Los niños en sí requieren de un buen ejemplo. Miren, hermanos, en una oficina abierta diariamente, como la mantenemos nosotros aquí, o la mantengo, aunque sea a veces de las 9 en adelante o en la tarde, uno puede oír muchas cosas. Pero me llamó la atención las actitudes de los grandes, y se las voy a compartir así. Me visitan personas y por ahí estaba sentado un malacateco conmigo. Viene un hermano de acá, sanpedrano, y estaba un hermano marquense. Platicamos los tres un tema muy importante, y ese tema muy importante, cómo hacer para hacer una iglesia estable. Y pasa una persona pegando gritos, llorando en la calle. ¿Qué creen ustedes que hicieron los que estaban sentados? ¿Quién salió primero, piensan ustedes? El sanpedrano. ¿Quién se paró en la puerta? El marquense. ¿Y quién se quedó sentado? El malacateco. Entonces yo dije, aquí estoy analizando comportamientos. Y fíjense ustedes, dice que la idiosincrasia de los pueblos se está formando por el mismo ambiente en el cual nosotros vivimos, ambiente en el cual nos movemos. Y yo dije, qué bueno. Y recuerdo una vez que íbamos con Rosita, me recordé de eso. Pasábamos, por alguna razón, yo tuve que ir a un médico. El médico me citó
de acá de San Pedro, omito su nombre, me citó a cierta hora de la tarde. Pero cerca de la casa del médico había habido un pequeño choque. Y cuando yo llegué a la clínica, el médico no estaba. Y era uno de los que estaba dentro del montón, viendo cómo estaba el ambiente. Y nosotros nos quedamos de lejos, parados así. Y cuando regresó el médico a su casa, a su clínica, me dice el médico: perdone, pastor, se sonrojó. ¿Y por qué ahora, doctor? Le dije: porque nosotros aquí cualquier cosita la hacemos bulla. Es el ambiente, le digo, no se preocupe, es el ambiente. Ahora, fíjese que nosotros estamos instruyendo a través del ejemplo. Estamos formando a través del ejemplo. Y así es una cadena de ambientes, hermanos. Y qué bueno que nosotros, como parte de los padres de la iglesia, es decir, que no estamos hablando de los que formaron en el tiempo pasado esas bases de la iglesia, sino como padres que estamos aquí, tengamos una forma muy atinada para instruir. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que nosotros instruimos, porque la instrucción marca una buena dirección o mala dirección. Segundo lugar, adultos guiados bajo la perspectiva bíblica, tenemos que recordar con una altura de madurez nuestra niñez. Me gustó mucho la participación de hermano Gonzalo cuando hace un recuerdo que en la niñez a veces nosotros hacíamos nuestras pelotas de papel. Teníamos muchas veces a nuestros compañeritos que hacían zapatos de tusa de doblador. Ahí los niños hacían sus zapatitos de tusa de doblador. Y fíjense ustedes qué interesante. Yo le llamo tusa porque así conocí la hoja de la mazorca, ¿verdad? Tusa. Y entonces, hermanos, uno empieza a recordar de esa niñez. Es una niñez en la cual se disfruta. Mire, las etapas de la vida se marcan en una sola década, definitivamente. Hay un proceso de cambios y nosotros tenemos que entender que cada etapa de la vida tiene sus aciertos y sus desaciertos. Yo estaba viendo un artículo sobre los problemas psicosociales. Y hablando de los problemas psicosociales, hermanos, nuestro ambiente está lleno de una serie de desajustes. Yo digo que atinado este grupo de personas que estudian ese ambiente. Y entonces entro a tocar algunos aspectos importantes que los traigo para poder formarnos como iglesia. Y al tener una formación como iglesia, hermanos, que no todas las iglesias tienen la misma formación, entonces nosotros buscamos una orientación hacia una iglesia y una vida mejor. Los adultos guiados, entonces, bajo la perspectiva bíblica, tenemos que recordar con alta madurez nuestra niñez y actuar formalmente, no como niños, para esperar de nuestros niños hombres y mujeres responsables para agradar a Dios en primer lugar y ser ejemplo de una sociedad que aspira a ser mejor. De una sociedad que aspira a ser mejor. No podemos nosotros demandar de la sociedad mejoría si dentro de la iglesia no hay superación. La iglesia dice que es precisamente la que va a dar guía y luz del mundo. 1 Corintios 13, ese pasaje me llamó la atención, y me llamó la atención porque marca un aspecto muy importante de un alto grado de madurez de un hombre que recuerda su niñez. Por lo tanto, también nosotros tenemos nuestro momento de recordar nuestra niñez.
dice el pasaje que ya fue leído: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, hermanos, hablando acerca de lo que es el amor, comparado con una serie de actitudes bajo la guianza del Espíritu Santo. Y dice aquí la ilustración del versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cómo esperamos nosotros una iglesia estable y formal? Una iglesia de hombres y mujeres responsables. ¿Cómo esperamos nosotros? Teniendo un alto grado de madurez. Fíjese, me llama la atención de Pablo, esa frase de Pablo. No, Pablo dice, fíjese que hay una frase que sigue diciendo dentro de nuestro ámbito social: todos llevamos un niño dentro. Todos. Tal vez no es que se lleve un niño dentro, sino a veces se tienen recuerdos de la niñez. Y vemos aquí el pasaje de 1 Corintios en el versículo 11, dice: recuerda de su pasado, cuando yo era niño, hablaba como niño. Ahora, cuando usted ve esa palabra, hablaba como niño, usted quizá está pensando en una vocecita muy tierna. Cada uno está pensando cómo es que se habla como niño. Quizá usted está pensando en este momento las palabras a medias. Quizá usted está pensando que Pablo estaba recordando que hablaba cosas incoherentes. ¿Qué quiso decir Pablo que hablaba como niño? Tal vez un poquito informal. Pensaba como un niño. ¿Quisiera usted recordar cómo era su pensamiento cuando usted era niño? ¿Quiere usted compartirme algún pensamiento de su niñez? ¿O sigue pensando como niño o como niña? ¿Verdad que ya no? Muy bien. Y eso es parte importante. Y eso es parte importante, mis hermanos amados, porque nosotros como cristianos debemos de sentar buenas bases. Y buenas bases para pensar como adultos. No olvidando cosas positivas del pasado. Y qué importante es lo que sigue diciendo: pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Cómo juzgan los niños? ¿Cómo es que juzgan los niños? Los niños juzgan con sinceridad y juzgan bien las actitudes de los grandes. Y los niños así son. Hace varios años fui a buscar a una familia que por alguna razón se le había llamado la atención. Y se le había llamado la atención con un alto grado de madurez, pensando que esa familia era madura. Y cuando llegué a la casa, porque supe que tenían un pequeño problema, yo no había tomado en cuenta la forma en que lo estaba dirigiendo. No había pensado en la forma en que ellos recibieron la ayuda que se les estaba dando. Ellos la recibieron negativamente. Cuando llegué a la casa, ahí estábamos en Nazaret, toqué la puerta y entraba el niño, y ahora ya es un joven, yo creo que ya se casó. Y salía y le pregunté al niño, le dije su nombre y le pregunté: ¿ahí están tus papás? Y él dijo sí, y regresó y salió, y quedé parado. Diles que quiero hablar con ellos. Y sale el niño y me dice el niño: dice mi mamá que no están. El niño me estaba diciendo la verdad. Dice mi mamá que no están.
Eso significaba que no quería que yo los fuera a ver. Qué bueno, qué importante. Eso me llega. No se lo dije al niño. Dile a tu mamá, le dije, que yo sé que ahí están. Y que ahí también está tu papá, le dije. Saludame a tu papá y a tu mamá y espero que sigan mejor. Poco tiempo después, esta pareja se sintió mal. Yo le dije, y llegaron y me platicaron, fíjese hermano, dijo que este patojo malcriado no nos avisó, dijo que ustedes estaban ahí paraditos en la puerta, me dijo. Vengo a disculparme, dijo, porque usted iba con un buen propósito para nuestra casa. Yo le dije, conmigo no hay disculpas, conmigo hay comprensión. Una cosa sí es cierta, no espere que yo llegue a pararme a la puerta de su casa, le dije, una vez más. Usted no me va a ver pues parado en la puerta de su casa, mi hermano. Solamente le recomiendo que no enseñe a su niño a lo que no le gustaría a usted que le haga, a ser mentiroso. Basta con eso. Somos amigos y somos hermanos en Cristo. Y como amigos y hermanos en Cristo le estoy diciendo la verdad. Si usted se molesta por eso, moléstese, pero siga pensando como un adulto. Deje su niñería. Hermanos, así se hablan las cosas, pero es para eso, hermanos, tiene que haber una alta madurez. Porque muchas veces, orientando para encontrar la solidez de una persona y la madurez, quiere ganas, hermanos. Por eso es que los niños en la casa aprenden todo lo que realmente serán en el futuro. Los niños en su formación de seres muy activos vienen a tomar el ejemplo de los adultos. Y ese ejemplo, hermanos, es un ejemplo muy evidente. Pero Jesús, como el mejor pedagogo, como el mejor conocedor de los niños, también puso como ejemplo a los niños. Y puso el ejemplo de los niños para nosotros los adultos. Y esto, hermanos, la orientación bajo la perspectiva bíblica vale la pena. Y vale la pena, mis hermanos amados, porque yo quiero compartir cómo es que Jesús nos enseña de una manera sencilla cómo debemos de ser los adultos, sin dejar de ser adultos, pero actuar como niños. Miren qué interesante. Veamos ahí este ejemplo tan claro. Tercero, entonces, los niños en su forma de vivir vienen a ser ejemplo de los adultos. Busquemos ahí, por favor, dos pasajes que están bien plasmados en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 15 al 17. Veamos ahí, mis hermanos, el Evangelio de Lucas, el capítulo número 15, capítulo número 18, versículo 15 al 17. Vamos a ver qué nos dice ese capítulo hermoso de Lucas, para que nosotros empecemos a ver cómo estamos nosotros viendo a nuestros niños. Capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice literalmente este pasaje: ¿cómo era que los niños eran llevados ahí donde el Señor estaba? Traían a Él, y ese pronombre Él es una referencia a Jesucristo. Traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mire qué interesante. ¿Cómo piensa usted que se puede ver el ejemplo de un niño?
¿Por qué Dios, por qué el Señor Jesús puso de ejemplo para que nos enseñaran cómo heredar el reino de los cielos, comparándolo como un niño? Si usted quiere participar en esta ocasión, participe y dígame, ¿por qué el Señor puso ese ejemplo? Una sola opinión puede usted darnos en esta mañana, o varias formas para darnos por lo menos una pista de cómo los niños pueden ser ejemplo de los grandes. La sinceridad. Los niños no guardan rencor. Qué interesante. Y hay personas que pasan años tras años y tras años y tras años religiosamente hablando, que son rencorosas, fíjense ustedes. De veras, ¿será posible que ya se entiende que una persona con esas actitudes, y yo lo que digo cuando yo veo actitudes de esa naturaleza, hubo una mala formación, definitivamente, mis hermanos, porque la base para una etapa bien formal en la edad adulta es nuestra formación temprana. ¿Sabía usted eso? Sí lo sabía. Si no lo sabía, hoy está descubriendo que lo que los niños ven, oyen y escuchan y se forman serán los adultos del futuro. Pero cuando Dios cambia, eso es lo interesante. Cuando Cristo hace el cambio, dice que hace a nuevas criaturas. Cuando Cristo no ha hecho el cambio, no porque Él no pueda, sino porque la persona no quiere, el problema no es de Cristo. El problema es muy nuestro. Porque no dejamos que sea Él el instructor de nuestra vida. Y qué importante es esta frase, cuando Él dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mire qué importante, miren qué base fundamental. Y me llamó mucho más la atención este pasaje que toma como ejemplo a los niños, que aparece en el capítulo número 9 de Lucas. Vea conmigo capítulo número 9 de Lucas, versículo 46 al 48. En Lucas, capítulo número 9, versículo número 46 al 48. Esa es una historia narrada de la vida real, y dice aquí el pasaje: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Eso ya eran los adultos. Empezaron a discutir, bueno, ¿quién es el que manda aquí? Dice, ¿quién va a ser el mayor? Dice. Y se formaban la idea de que todos querían tener un mando superior. Pero veamos aquí. Y Jesús, percibiendo, mire, porque hermanos, a Jesús jamás le vamos a engañar, hermanos. Él conoce a perfección los pensamientos humanos, definitivamente, y por eso nos instruye tal como nosotros necesitamos la instrucción. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Estaba viendo a Ashlita cuando estaba cantando, y al nene, el nene se le estaba pegando muy cerquita a Ashlita. Eso es junto a sí. Eso, por eso traigo aquí la forma en que nos ilustran estos pequeños lo que yo estoy hablando aquí. El niño muy apegado al Señor y el Señor muy apegado al niño, y lo pone como ejemplo. Y dice en el versículo 48: y les dijo: cualquiera que reciba a este niño
en mi nombre, a mí me recibe. Mire cómo toma el Señor muy en cuenta eso. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. ¿Qué nos quiso? Bueno, Él nos enseñó. Ahora, ¿qué queremos nosotros entender de esta frase? Que los niños como ejemplo, hermanos, son ejemplos de sinceridad, de nobleza y de sencillez. Muchos pasajes de la Biblia nos hablan que el Señor es nuestro guía. Muchos pasajes de la Biblia nos enseñan que que el Señor Jesucristo es el que lleva nuestras cargas. Por eso, mis hermanos, al recibir, decía Él, a un niño, a Él le recibía, por su nobleza, por su sencillez, por su sinceridad y por su forma de actuar. Fíjense, hermanos, cómo cuesta hacer que las personas actúen conforme al texto sagrado. Pero qué interesante ver cómo podemos concluir esta plática. La instrucción, hermanos, bajo la perspectiva bíblica, es muy importante. El patrón de vida de una buena o mala niñez, no está ubicado ese patrón en la escuela. Muchas veces nosotros hemos oído decir, o a veces lo hemos dicho por ignorancia, ya te voy a poner a la escuela para que ahí te compongas. Dice que hemos oído eso, y quizá por ignorancia ya lo hemos mencionado. Pero el patrón de vida, mis hermanos amados y hermanas, no está ubicado en la escuela ni en la iglesia. ¿Dónde está ubicado el patrón de vida? En la propia casa. ¿Quiere usted tener hijos activos? ¿Qué tiene que hacer? Ser activa. Gracias, hermana Florecita. Eso es importante. Admiro a la familia aquí, Maldonado Hernández. Y mire, ellos son nuevos, hermanos. Y ellos siempre dicen, acomodé el lugar, vamos a tener a nuestros niños. Hemos platicado eso. Y eso es importante. Y yo digo, es importante cuando una iglesia va creciendo con bases fundamentales para poder estabilizarse como una iglesia formal. Porque ya cuando estamos formados mal, hermanos, somos irresponsables, de veras, porque no nos pusimos pilas, como se dice, para formarnos bien. Qué importante, acomodé el lugar. Hemos platicado con el hermano doctor muchas veces, dice, a mí me preocupa, pastor, mi nene, dice, porque a veces hace, no tenga pena, hermano doctor, le digo, no se preocupe, los niños así son, tenemos que comprenderlos, tenemos que entenderlos, que los niños van a ser inquietos, pero si no los atendemos en su fe, nunca vamos a sentar bases bien fundamentadas. Fíjense ustedes han dicho una gran verdad, que el patrón de vida de una buena o mala niñez para una sociedad futura, buena o mala, ese patrón no está ubicado en la escuela, no está ubicado en la iglesia, está ubicado en la propia casa. Y vemos esto en el corazón y aprendamos de cómo ese patrón de vida fue establecido en la vida de un joven formal. La vida de ese joven formal la vemos, mis hermanos, esa vida en 2 Timoteo capítulo 3. Busque conmigo el último pasaje de la mañana, 2 Timoteo capítulo número 3, versículo número 15. Ese pasaje tiene una honda enseñanza. Y dice así, el versículo número 14. Ya su maestro Pablo, de este joven Timoteo, dice así:
pero persiste tú en lo que has aprendido, en esa instrucción. Persiste en esa instrucción. Y te persuadiste. Esa palabra persuasión está para te convenciste. Y te convenciste sabiendo de quién has aprendido y de quién había aprendido primero este joven. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos amados, qué importante es que usted se siente con sus niñas, con sus niños, y que les lea por lo menos un párrafo pequeño, noche a noche, porque es el tiempo más seguro para poder dedicarle. Pero si usted, yo les compartía uno de estos días, y hermanos, entre semana tenemos doctrina, nosotros tenemos enseñanza, tenemos instrucción, las noches, y tenemos temas también que despiertan el interés para una vida muy formal. Yo digo, los domingos son temas un poquito más abiertos, más generales, porque las necesidades son diversas, y los temas entre semanas son más específicos, porque queremos formarnos en una iglesia estable. Y qué importante, hermanos, y qué interesante. Yo les decía, ¿por qué la gente muchas veces, teniendo una buena enseñanza en iglesias pequeñas o grandes, se encapricha? Por su mala formación. Y les decía con alta sinceridad, les decía a los hermanos lo que decía una persona hace algunos años, dejándose guiar por su ayuda idónea. Disculpe que yo se los diga, pero esto es muy real. La ayuda idónea le decía al compañero de hogar: ¿para qué vas a asistir a esa iglesia si ahí ni agradecen? Si ese concepto fuera el nuestro, hermanos, estuviéramos terminados espiritualmente. A una iglesia no se asiste para que nos agradezcan los demás. ¿Para qué se asiste a una iglesia? Para aprender, para adorar a Dios, para servirle a Dios, para expresarle nuestro amor a Dios, no para que nos agradezcan, porque vivimos dentro de un montón de gente malagradecida siempre, hermanos. Pero si somos formales, si somos de criterio propio, tenemos que instruirnos para amar a aquel que nos amó primero. Esa debe de ser nuestra. Y eso lo perciben nuestros hijos. Eso lo perciben nuestros hijos. Nuestros hijos van a percibir nuestra entrega o nuestra indiferencia. Hermanos amados, que tienen niños de brazos, hasta por lo menos de 7 años. Estos niños están en una etapa de tiempo oportuna para ser felices para toda una vida. Fíjense que la felicidad, mis hermanos, amados y hermanos y hermanas, nosotros la hemos encontrado solamente en Jesucristo, porque Cristo es el que nos da la verdadera paz. Cristo es el que nos forma, y Cristo es el que nos guía y el que nos promete una vida eterna, lejos de la condenación. ¿Cómo podemos nosotros enseñar a nuestros niños? Con nuestro ejemplo. ¿Cómo me gustó este grupito de niños y niñas que están participando ya? Quiero felicitar a las madrecitas y a los padres responsables por hacer que sus niños también participaran. Y en cuanto se requiera esa cita para que sus niños participen en la obra de Dios, envíelos, mis hermanos, o acompáñelos, porque será una forma del desenvolvimiento, no solamente en su presente, sino también en su futuro. Qué interesante es esto. Hermanos, el Día del Niño, decía nuestro hermano Gonzalo, en algunos países se celebra en el mes de abril, otros en el mes de agosto,
Nosotros los guatemaltecos en el mes de octubre, el mes de octubre es verdad, ya se me está oyendo, pero qué importante. Está bien que le dediquemos por lo menos un espacio a nuestros niños para que ellos expresen con todo su corazón lo que realmente han aprendido. Que Dios les bendiga, hermanos, y que actuemos pensando cómo actúan los niños y recibiendo un buen ejemplo de ellos para ser merecedores del reino de los cielos. Esa será una de las bendiciones más grandes. Veamos su nobleza, su sencillez y su entrega. Y dejemos de actuar así con niñerías, ¿verdad? Y mire, actuar como niños y actuar con niñería cambia la versión, ¿verdad? No sé cómo le causa a usted oír a una persona grande que actúe con niñería. ¿Le cae muy bien? No, ¿verdad? Y qué interesante es eso, no cae bien, hermanos. Es interesante entonces que pensemos en ser buenos instructores de nuestros hijos, para que tengamos jóvenes muy centrados en el futuro. Fíjense que ahora ya no está el tiempo para decirle a los hijos, basta, como decían los abuelitos, le decían a las hijas, hijo, solamente que con que puedas firmar para ir a sacar tu cédula, basta con eso. Así decían antes. El trabajo es trabajo. Ahora no. La visión de los hijos, desde que están en el vientre de la madre, hay que instruirles, hay que decirles, hijo, tocándole el estómago a la mamá, o hija, ahora ya se sabe qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Ya se sabe, se va a hacer un varoncito, se va a hacer una hembrecita. Fíjense que el niño cómo recibe el afecto estando en el vientre de la madre. Hijo, vas a ser un buen médico. Hijo, vas a ser un buen médico siendo un buen siervo. Hijo, hija, vas a ser una buena mujer para la sociedad siendo una buena cristiana. Fíjese que eso impacta. Y eso es importante. No pensemos, hermanos, que los niños ahora solo tengan un diversificado. Pensemos más allá de eso. Veamos los profesionales, pero profesionales que honren y glorifiquen a Dios. Eso será importante. Que Dios nos bendiga, que estos niños que están tan pequeños puedan en primer lugar recibir de Dios la instrucción, porque la mejor instrucción no vienen de nuestras propias ideas, emanan de este libro, de aquel que nos formó para instruirnos. Dios se llama. Segundo, de padres responsables, de madres responsables, que sepan entender al niño y a la niña. Y tercero, nosotros tenemos que ir formándonos en una iglesia bíblica donde nuestro parámetro de instrucción sea la palabra de Dios. Si no nos gusta la palabra de Dios, pues busquemos un ambiente diferente. De veras, eso es lo que yo les decía a los hermanos, busquen un ambiente diferente, donde se van a lamentar después por la diferencia, ¿verdad? Pero qué bueno cuando estamos en una iglesia sólida, con bases de la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermanos.